Muy buenas tardes, señoras senadoras y señores senadores. Siendo las 13 horas con 15 minutos y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 35 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observación, será aprobado. Sobre el acta, tiene la palabra senadora Desiree Masi. Queremos, para no repetir, presidente, queremos que se deje constancia de todo lo que habíamos denunciado o por lo menos pedido explicación en lo anterior, ¿verdad? Sobre ese hecho, porque estamos hablando del juramento del señor Torres 15. Entonces, nuestra protesta por la falta de comunicación, etcétera, etcétera, y por los hechos como habíamos dicho antes, presidente. Así Gracias. se hará, señora senadora. Pasamos directamente al orden del día. Primer punto del orden del día. Senador Fernando Silva Facetti tiene la palabra. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que fue aprobado ayer sobre tablas en la Cámara de Diputados a los efectos de complementar la aplicación correcta de la modificación aprobada ya en ambas cámaras del artículo 245 del Código Procesal Penal, que habla sobre los plazos y modifica 3 artículos del Código de Procedimientos Penales de manera transitoria hasta el 31 de enero del 2020. Entonces, como hemos solicitado el tratamiento sobre tabla, quisiera, con la anuencia de mi presidente de la Comisión de Legislación, solicitar que la Cámara se constituya en comisión a los efectos de dictaminar y poder pasar a su tratamiento. Gracias, senador. A consideración la propuesta del senador Fernando Silva de que esta Cámara se constituya en comisión. Suficiente mayoría, aprobado. ¿Sigue en uso de palabra, senador Silva? Sí, señor. Ok. Básicamente, la modificación aprobada en diputados se refiere al artículo 129, que establece los plazos generales, y en el cuarto párrafo se testa la última parte que, si me permite la lectura, presidente, dice: la actual dice, los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada su notificación. A estos efectos se computarán solo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. Y a partir de ahí se testa que el texto actual dice o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos. Eso es en concordancia con el artículo 141, que también se pretende modificar, que en el texto actual otorga 24 horas de plazo. Y dice el texto actual: cuando se haya demora en las medidas cautelares personales y resolución fixta, cuando se haya planteado la revisión de una medida cautelar privativa de libertad o se haya apelado la resolución que deniegue la libertad y el juez o tribunal no resuelva dentro de los plazos establecidos en este código, el imputado podrá urgir pronto despacho, y si dentro de las 24 horas, que es lo que se modificará, no obtiene resolución, se entenderá que se ha concedido la libertad. El texto actual se pretende modificar las 24 horas y va a quedar de la siguiente manera: el imputado podrá urgir pronto despacho, y si dentro de los 10 días no obtiene resolución, se entenderá que se ha concedido la libertad. Y se suprime el segundo párrafo de la redacción actual: una nueva medida cautelar privativa de libertad solo podrá ser decretada a petición del Ministerio Público o del querellante según el caso. Eso queda suprimido. En el artículo 251, en el trámite de las revisiones, se establece que el examen se efectuará en audiencia oral, que deberá convocarse dentro de las 48 horas, con citación a todas las partes. Y el texto propuesto es la modificación de los plazos, que quedaría así: trámite de revisiones. El examen se efectuará en audiencia oral, que deberá convocarse dentro de los 5 días, con citación a todas las partes. Y se agrega: tratándose de tribunales de sentencia o de apelación, resolverá uno de sus miembros, el que previamente será sorteado, y se notificará inmediatamente a las partes. Y finalmente se agrega en el artículo 2, de forma
se establece la temporalidad de esta ley que tendrá vigencia hasta el 31 de enero del 2020. Esto a los efectos, señor presidente, como se espera que mañana, cuando entre en vigencia la ley, si no veta el presidente de la República, vaya a haber el lunes una lluvia de medidas de revisión y obviamente con los plazos establecidos actualmente en el Código Procesal Penal va a ser imposible que los jueces puedan estudiar a profundidad o medianamente a profundidad las motivaciones que presenten para las revisiones, y con estos plazos se considera que vamos a poder estudiar con calidad, los jueces van a poder estudiar con calidad y dando lugar a aquellos que correspondan, y lo mismo los tribunales. Es todo, presidente. Gracias, senador Silva. Tiene la palabra el senador Jorge Querey. Gracias, presidente. En la bancada y basándonos en todos los estudios que había presentado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la superpoblación carcelaria, habíamos acompañado las reformas con respecto a este código, a este artículo, volviendo al artículo anterior, a cómo estaba redactado anteriormente, de tal manera a que la prisión preventiva sea al justo saber y entender y al juicio del magistrado correspondiente. Por todo eso, a su vez, hemos dado seguimiento una vez que esto habíamos aprobado como Cámara, y por eso es que llamamos la atención hace 2 o 3 días, llamamos la atención sobre la crisis que podía desencadenarse, porque hay más de 3.000 personas hoy privadas de su libertad en situación de requerir audiencias de revisión. Y con los mecanismos actualmente existentes, eso podría colapsar y permitir libertad ficta a un sinnúmero de personas, incluso que tengan otras causas que sí justifiquen la prisión preventiva. Este es una modificación temporal que la bancada del Frente Guasú acompaña, y esta revisión tiene mucha importancia porque tiene valoración, tiene vigencia solamente hasta el 1 de febrero del 2020, donde esperamos de que esto haya sido totalmente subsanado con respecto a las personas en situación de cárcel, ¿verdad? Al 31 de enero, disculpe. Al 31 de enero. Se ampliaron los plazos y creo que se dio un debate rápido y un trabajo conjunto, eso hay que valorar, con la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados y con las personas de la Comisión Nacional de Reforma del Código Penal y de la Reforma Judicial. Por lo tanto, desde la bancada mocionamos la aprobación de este proyecto, de tal manera a hacer viable y que tenga un buen control y un buen desempeño del Poder Judicial para poder llegar a los fines y objetivos que nos habíamos propuesto con la reforma del artículo dicho. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Víctor Ríos. Muchas gracias, presidente. También para acompañar el proyecto, ya que es de vigencia temporal, esta va a ser una ley transitoria, como ya explicó el senador Querey, con las disculpas del caso. Por lo tanto, me parece razonable para coadyuvar con la tarea del Poder Judicial, y los plazos que se establecen, de todas maneras, tampoco son extraordinarios. Acá vemos de 24 horas, el plazo se extiende a 10 días. Y para concluir, presidente, por la transitoriedad de la ley que se va a aprobar y para facilitar, repito, la tarea de los operadores de justicia, sobre todo de los jueces, no voy a ahondar sobre este segundo párrafo del artículo 251 del trámite de las revisiones, porque me hubiera gustado una explicación más razonada del tema, pero como es de vigencia temporal, simplemente hago mención de esta reserva que tengo en principio con relación a este segundo párrafo del 251, pero acompaño la aprobación del proyecto, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra la senadora Georgia María Arrúa. Gracias, presidente.
es también para acompañar la propuesta presentada por la... En realidad, esta es una propuesta ya consensuada por todos los sectores y por todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Reforma Penal. Y creemos que el trabajo que están realizando es excelente, lo están haciendo con mucha responsabilidad. Es importante que se realicen estas modificaciones a los efectos de que no tengamos una dificultad con la aplicación del 245 tal como quedó y para que pueda ser promulgado oportunamente por el Poder Ejecutivo. Por ese motivo y atendiendo a que el plazo que se da es absolutamente prudente, no se extiende demasiado, pero también permite que los juzgados puedan dar una respuesta para evitar la sanción ficta, perdón, la resolución ficta. Entonces, y atendiendo también a que se da un término, un plazo, esto no va a ser permanente. Creemos que es oportuno que aprobemos esta modificación, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Desirée Masi. Gracias, presidente. Yo quería significar varios puntos. Desde la crisis penitenciaria, cuando estalló, al final de cuentas es el Parlamento el que está tratando de impulsar algunos cambios. Es increíble, pero esa es la realidad, presidente. Porque en la primera reunión interinstitucional que se tuvo, donde fueron acá, creo que algunos compañeros, la Corte se había comprometido al doble turno. ¿Cuánto ya pasó de ese momento y todavía no existe el doble turno? Luego se trató el 245 y estamos así. Con respecto a estos temas, no es precisamente lo que nos gustaría a nosotros, pero acá entra una frase que a mí me gusta mucho que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo bueno es enemigo de lo posible. Y esto es lo posible en este momento. Y al contrario, y es cierto, estamos prolongando algunos plazos, pero por 6 meses, porque creemos que obviamente tiene que volver a la normalidad y el sistema tiene que funcionar. Ahora, yo les quiero contar a los compañeros y sobre todo a la gente que está escuchando seguramente, que ¿por qué este apuro? Por 2 motivos. En primer lugar, por si la gente no se está dando cuenta, nos está promulgando el 245, Nos está promulgando. Está esperando ver realmente. Y 2, la Corte por acordada iba a tener plazos mucho mayores que estos. Entonces, por eso se decidió desde la comisión impulsar algo provisorio con unos plazos prudenciales. Yo sé, presidente y compañeros, que una persona que es inocente, y sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque estés preso, sí, a lo mejor entre 48 horas, tal vez extendiendo los plazos, creo que máximo va a ser 1 mes. Si se ha esperado tantos años, es argel hablar así, pero sumando todos los plazos, en la realidad es 1 mes, ¿verdad? Con esto, con aquello, así que me parece, y es al contrario, y con esto termino, de lo que dicen mucha gente. No es que va a salir todo el mundo, presidente. Si yo soy un juez y no tengo tiempo para valorar las pruebas y voy a tener una ficta, lo más probable es que rechace todos los pedidos. ¿O ustedes no creen que eso es lo que haría cualquier juez? Así que lo que nosotros estamos haciendo justamente es tratar de que los jueces, a mí ya me hablaron varios jueces, porque ustedes saben que tienen una presión mediática, una presión social ante el temor de no poder valorar los casos. No es que va a salir todo el mundo, no va a salir nadie, no va a salir nadie, porque van a tener miedo a que sean culpados o que se los lleve al jurado. Por eso estamos siendo prácticos y dándole más tiempo, porque si no va a haber liberación en masa, rechazo en masa. Y nosotros queremos que quienes tienen que salir previa valoración por el juez salgan definitivamente. Ese es el espíritu de todos estos cambios que estamos haciendo. Muchas gracias, presidente. A usted, señora senadora, voy a poner a votación en general el presente proyecto de ley. Los que estén de acuerdo se seguirán levantar la mano. Suficiente mayoría. Tratamiento en particular, artículo primero. Los que estén de acuerdo se seguirán levantar la mano. Suficiente mayoría. Aprobado. Artículo segundo, a consideración, suficiente mayoría. Aprobado. Artículo tercero, de forma, se comunica al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Sí. Resolución número 775, que rechaza la objeción total formulada
por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley número 6.337 del régimen de jubilaciones de los profesionales odontólogos y bioquímicos. Tiene la palabra el senador Antonio Barrio, que es el presidente de la Comisión de Salud Pública. Gracias, presidente. Quiero solicitar a la presidencia que el Senado se convierta en comisión para tener dictamen de Hacienda, presidente. A consideración la propuesta del senador Barrio, los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Sigue en uso de palabra, senador Barrios. Muchas gracias, presidente. No quiero cansar a los colegas. Es un tema del cual casi por unanimidad hemos votado por la aprobación de la ley de jubilaciones de los odontólogos y bioquímicos. Quiero recordarle que esta ley no afecta absolutamente a ningún presupuesto. En 10 años solamente 272 odontólogos se van a jubilar, de los cuales 148 van a ser bioquímicos y 124 odontólogos los que se van a jubilar. En los próximos 10 años no existe ningún tipo de castigo al fondo de jubilaciones. Además de volver a recalcar que el fondo de jubilaciones del sistema de salud es un fondo sano y no tiene absolutamente ningún tipo de deficiencia, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. Muy brevemente, para secundar la moción del senador Barrios con la disculpa del caso, y voy a simplemente dar lectura a 2 párrafos del fundamento del Poder Ejecutivo de su veto a este proyecto de ley. Dice en uno de los párrafos el Poder Ejecutivo que los parámetros, además de la edad, los años de aporte y la tasa de sustitución ya están definidas para todo el sector de la administración pública y cualquier ajuste tiene un impacto en el sistema en su conjunto, por lo que estos cambios deben ser evaluados en un contexto de sostenibilidad y el presente proyecto no cuenta con un estudio actuarial que lo sustente. El senador Barrios ya explicó magistralmente el impacto que esto va a tener y no va a significar ningún descalabro para nadie. Por lo tanto, ahorro palabras sobre este tema. Y finalmente, en otro de los párrafos, dice el Ejecutivo que el Ministerio de Hacienda realizó las estimaciones del impacto de la implementación de esta propuesta y los resultados muestran que el valor presente neto del pasivo no financiado se sitúa en torno al 0,9% del PIB para el periodo 2019-2056, lo que representa un valor de 360 millones de dólares en el periodo considerado. Sobre este punto, decir nomás brevemente, presidente, que entiendo que se escriban estos números porque se pretende impactar en la población y en la opinión pública. Pero esto hay que entenderlo en un contexto adecuado. Y este contexto tiene un elemento que es innegable, un elemento objetivo. Y es el siguiente. El Paraguay sigue siendo en la región el país que menos recursos, que menos presupuesto destina al sistema de seguridad social. Y esta es una obligación constitucional del Estado paraguayo. Por lo tanto, señor presidente, este es un argumento que no resiste al más mínimo análisis y por lo tanto acompaño la moción del senador Barrios de rechazar el veto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Nosotros como bancada nos habíamos comprometido desde el inicio del tratamiento de varios temas ligados al tema de la seguridad social, no solamente de abordar los temas puntuales que se tocan a través de diferentes proyectos de ley, sino la bancada está abocada a hacer una propuesta seria de reforma de todo el sistema de protección social. El equipo de la bancada está trabajando y queremos seguramente en breve tiempo plantear una cuestión estructural que afecte a las cajas, que afecte a todo el sistema, porque este es un tema que tiene que ser abordado integralmente. Ese fue nuestro compromiso y estamos trabajando en ese sentido. Y solamente acompañar el veto
el veto al dictamen del presidente de la República por todos los argumentos que ya en su momento fueron presentados también en el debate de la sesión en que fue aprobada casi por unanimidad aquí en la Cámara de Senadores. Nuestro compromiso con bancada hoy con este proyecto de ley, pero también en breve con una propuesta de reforma integral del sistema jubilatorio en Paraguay. Gracias, presidente. A consideración el veto del Poder Ejecutivo. Sí. A consideración el rechazo. Voto electrónico. Sí es por el rechazo al veto, no es por la aceptación del veto. Queda rechazado el veto del Poder Ejecutivo y queda firme el proyecto sancionado por el Congreso. Siguiente punto del orden del día. Declaración por la cual se declara de interés nacional a la primera Feria Nacional de Defensa y Seguridad. Senador Patrick Kember. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente y estimados colegas, esta será la primera edición, si me permitís leer mis notas, presidente. Esta será la primera edición de esta feria, se desarrollará como parte del programa de festejo por el Día del Ejército, que es el 24 de julio, a realizarse del 23 al 25 de julio del corriente, la semana que viene, de 9 a 20 horas en el cuartel general del Comando del Ejército. Participarán principales referentes en materia de defensa y seguridad en todos los frentes como Fuerzas Armadas, seguridad pública y corporativa. El propósito de esta feria es identificar a las empresas e industrias a fin de buscar alianzas estratégicas en cuanto al desarrollo de proyectos tecnológicos sobre defensa y seguridad nacional y hacer comparaciones con las normativas de seguridad a nivel nacional y regional. Una feria, presidente, estimado colega, que abarca a todas las empresas proveedoras de armamento, servicios de seguridad, tecnología, como así también a la fuerza pública. Creo que es interesante y oportuno que declaremos interés para promocionar actividades como esta que desarrollan esa actividad económica de forma regional. Es todo, presidente, y le pido por favor a los colegas que acompañen la aprobación de la presente resolución. Gracias, senador. A consideración en general y en particular el presente proyecto de declaración, los que estén de acuerdo se deberán levantar la mano, suficiente mayoría aprobado. Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca. Se convoca a sesión extraordinaria el próximo martes a las 10 horas. A las 10.
respondiendo a unas inquietudes, informaciones que nos pidieron, y lo hicimos con mucho gusto sobre el tema de las obras en marcha, la ejecución presupuestaria, el tema Metrobús, el tema acueducto, el nivel o la calidad de obras que se están haciendo, y bueno, un debate abierto con todos ellos acerca de las obras públicas. Hubo preguntas específicas sobre el acueducto, sobre el Metrobús, sobre otros tramos de la Costanera Sur. ¿Cuál es la situación del Metrobús? Estamos analizando un planteamiento por parte de los técnicos del BID y los que han hecho un estudio al respecto. Lo estuve compartiendo con ellos, cómo sería la dinámica para un transporte público un poquito más ágil sobre esa avenida y cómo se podría resolver. Entonces estamos consolidando esa información. ¿Alguna obra que tiene prioridad hoy por parte del gobierno? Bueno, la duplicación de la ruta 2 y 7, que va a continuar desde donde terminó Tapeporán, Caguazú. Fin de este mes damos la orden de inicio y esperamos que ya en agosto estén las máquinas en pista trabajando para la duplicación desde Caguazú hasta Upacaraí, por un lado. Luego está el inicio de la construcción de la Costanera Sur, que ya está en proceso de espera de los 10 días de protesta en contrataciones públicas para que podamos firmar el contrato e iniciar esa obra emblemática que va a traer también como consecuencia en la costanera, digamos, un refulado de más de 60 hectáreas para construir soluciones habitacionales para miles de familias ribereñas de ese sector del Bañado Sur, del Bañado Tacumbú. Así que son dos de las obras emblemáticas que estamos por iniciar, y fin de este mes esperamos ya tener la apertura de sobres el 29 de julio de los primeros 2 lotes de los 8 de la reconstrucción de la ruta Transcharta. Acceder a la información que produce y obtiene el Estado es un derecho de todos. El derecho de las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime se encuentra establecido en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Mediante la Resolución 2313 del 2014, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la Información Pública es la responsable de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 5282 del 2014. De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. El acceso a la información pública es gratuita, no necesita justificar las razones de su pedido y podrá acceder cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo. Para acceder a la información pública, debes hacerlo a través de una solicitud escrita o verbal a la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la Información Pública. O también puedes acceder a través de la página informacionpublica.paraguay.gov.pi. Todas las solicitudes de información serán respondidas en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación. La información pública requerida será entregada en forma personal o a través del formato o soporte elegido por el solicitante. Las informaciones que pueden ser obtenidas de la Cámara de Senadores son proyectos de ley, dictámenes de comisiones, resoluciones, leyes, resultado de votaciones y diario de sesiones, entre otros.